Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, poniendo el foco un día más en lo que sigue ocurriendo en Israel, pendientes también de Estados Unidos, pendientes también de las líneas rojas que está marcando el propio Joe Biden, y también precisamente hablaremos de un misil que está empezando a probar el ejército estadounidense, y seguiremos ahondando en este conflicto que se sigue fraguando entre Rusia y Finlandia. Empezamos comentando la última hora. Hablamos de que Wall Street Journal está informando este martes, citando a funcionarios israelíes, que las FD han desplegado 100.000 soldados en la frontera con el Líbano. El ejército israelí y los residentes fronterizos están presionando a Netanyahu para que elimine la amenaza de Hezbollah. De hecho, el primer ministro sigue resistiéndose a las demandas, a las peticiones de tomar medidas en la tensa frontera con el Líbano, al tiempo que emite advertencias a las fuerzas respaldadas por Irán. Desde el 7 de octubre, Hezbollah ha comenzado a llevar a cabo operaciones contra las FD, y estas últimas están respondiendo en consecuencia, atacando zonas fronterizas en el sur del Líbano. Ponemos el foco ahora en Estados Unidos, que se encuentra en un territorio inexplorado, abordando la guerra entre Israel y Hamas, mientras el presidente Joe Biden se vuelve cada vez más crítico con Israel en medio de presiones para frenar sus acciones en Gaza. Esto es lo que está diciendo el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que apunta que a medida que avanza la guerra, Biden está más inclinado que antes a presionar por la moderación, ahora que Israel ha tenido un éxito militar muy claro. El propio Michael Doran, que fue director senior del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración del presidente George Bush, donde de hecho coordinó la estrategia estadounidense en Oriente Medio, apunta a que Biden está cada vez más enfadado con Israel y que las líneas rojas están empezando a tomar forma. Precisamente el ejército de Estados Unidos está probando un nuevo y potente misil que eventualmente podría reemplazar a los sistemas de misiles tácticos del ejército, un arma que hizo su debut en el campo de batalla en Ucrania el mes pasado en un ataque efectivo contra la flota de helicópteros de Rusia. Este programa de precisión Strike Missile ha estado en proceso durante algunos años y además está destinado a proporcionar a las unidades de artillería de campaña apoyo ampliado de largo alcance y capacidades de un ataque aún más profundo. Durante una demostración que tuvo lugar la semana pasada en el campo de misiles White Sands en Nuevo México, el misil superó un vuelo de prueba de calificación de producción. Hablamos ahora de Rusia, de este conflicto que se está fraguando con Finlandia, que ya se está preparando para cerrar completamente la frontera oriental con Rusia en medio de la actual afluencia de migrantes irregulares al país desde el lado ruso, según informan los medios locales. Tan pronto como finalicen estos preparativos, el gobierno va a convocar una sesión extraordinaria para aprobar el cierre de la frontera entre Rusia y Finlandia, según informa el diario Ilta-Sanomat. Con esto, Finlandia quiere enviar un mensaje muy claro y contundente a Rusia. Apuntan a que no se van a doblegar ante la guerra híbrida de Rusia, según dice una fuente gubernamental. Este cierre de 4 cruces fronterizos la semana pasada no produjo el efecto deseado. De hecho, afirman que Rusia sigue empujando a los inmigrantes irregulares hacia Finlandia a través de los cruces fronterizos que permanecían abiertos. El 16 de noviembre, Finlandia anunció su decisión de cerrar 4 cruces fronterizos a partir de la medianoche del 17 de noviembre en respuesta a las sospechas de que funcionarios rusos habían permitido que solicitantes de asilo indocumentados llegaran a la frontera finlandesa en números crecientes. Hablamos también de Argentina, hablamos de Javier Milei. 2 días después de resultar electo presidente de Argentina, el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, se reúne con el jefe de Estado, con Alberto Fernández, en la Quinta de los Olivos. El economista ha salido de su búnker de campaña y hospedaje desde hace algunas semanas para cruzar la ciudad y llegar a la residencia presidencial. Este encuentro, que sirve como un paso más en torno a la transición, se da antes de la apertura de los mercados. La reunión entre Milei y Fernández ha arrancado eso de las 8:30 hora local, y el economista ha llegado minutos antes a la Quinta de los Olivos junto a Nicolás Pose, quien se especula que sería nombrado como jefe de gabinete del próximo gobierno. Junto con Fernández están el secretario general de la presidencia, Julio Vito Bello, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos. El encuentro entre el presidente electo y el jefe de Estado ha trascendido durante las primeras horas de este martes, después de algunas tensiones y diferencias que salieron a la luz el lunes y que derivaron en un comunicado por parte de la Libertad Avanza, en el que se afirmaba que no había ninguna reunión prevista.
Pendientes de las últimas horas de la actualidad, precisamente estábamos hablando de esta reunión de Javier Milei con Alberto Fernández, después de que ayer viéramos subidas espectaculares en las bolsas argentinas, muchas empresas, ya no solo en Argentina, también algunas de las cotizadas en Wall Street, precisamente el propio Javier Milei, que está anunciando privatizaciones masivas. Estamos pendientes de la apertura en Argentina y nos va a contar todos los detalles nuestro compañero Javier Longo. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Sí, vuelve la negociación a la Bolsa de Valores de Buenos Aires. El S&P Merval, el principal de los índices del mercado de renta variable de Argentina, arranca la sesión, la primera tras la victoria el pasado domingo de Javier Milei en las urnas frente al peronista Sergio Massa, y tenemos al índice revalorizándose cerca de 2 puntos porcentuales, ganancias abultadas, aunque no disparadas, tal y como esperaba el mercado, viendo las cotizaciones de los activos argentinos cotizados en Wall Street en la jornada de ayer, donde YPF, por ejemplo, la energética, que mira a la privatización tras las palabras de Milei hace unas horas en varias entrevistas, alertando de que se iba a privatizar de nuevo esta petrolera. Bien, YPF de momento ayer se disparaba sobre los 2 dígitos, ahora en pre-market parece que la acción cuesta moverse en estos primeros instantes, con el mercado cerrado según los últimos datos actualizados, cotizando eso sí sobre los 9.652 pesos. Tenemos también a otros valores, a los bonos argentinos en zona de ganancias y revalorizándose poco a poco tras esta victoria del candidato argentino, de Javier Milei. Recordamos subidas de momento en el principal de los índices, en el S&P Merval, el selectivo de la bolsa argentina, tímidas de momento, pero del 1,68, abultadas para lo que suelen ser los movimientos en el mercado de este país suramericano. Desde Argentina y también pendientes de España, pendientes en este caso de últimas horas, con el Supremo, que dice que observa desviación de poder y además anula el nombramiento de Dolores Delgado, es ministra de Justicia. Cuéntanos, Javi, ¿qué está sucediendo? ¿Qué dice el Supremo? De los tribunales, en este caso con respecto de los movimientos de Pedro Sánchez dentro de su ejecutivo y la interferencia con el Poder Judicial, el Supremo ha anulado, lo ha hecho a lo largo de esta mañana, el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de su carrera fiscal por una sentencia que concluye que la designación no atendió a razones de mérito en su momento y considera que supuso una desviación de poder. Y esto lo dice literal el Supremo en el comunicado, que la única finalidad del nombramiento de Delgado a través del Gobierno, cuando ella dejó el cargo de fiscal general del Estado, era nombrar la fiscal de la Sala Militar, puesto que ya no ocupa, porque el pasado junio fue nombrada fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, pero que tenía la intención, dice el Supremo, de llevarla a la máxima categoría de la carrera fiscal, algo que nada tiene que ver con los méritos judiciales. El sucesor de su puesto como fiscal general, Álvaro Ortiz, promovió a Delgado, y en este caso, dice el Supremo, no tiene en ningún sentido, supuso un ejercicio de desviación de poder y a juicio del Supremo no debería haberse producido. Por ello, insiste en la propuesta realizada por el fiscal general al Gobierno, donde el Supremo aprueba desviación de poder, que consiste, señala la sentencia, en el ejercicio de ciertas potestades administrativas con fines distintos a los que fija el ordenamiento jurídico, es decir, que se le nombró con otros fines a los que recoge la propia ley. En este caso, el tribunal considera acreditado que la finalidad buscada por García Ortiz fue asegurar a Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar, dice literal, lo que según el fiscal general es una carencia en la legislación en vigor, que los fiscales generales, cuando cesan, no sean automáticamente ascendidos o fiscales de sala. La sentencia, por lo tanto, acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar a Consejo de Ministros la propuesta y, por lo tanto, anula el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de esta carrera fiscal. Bueno, pues pendientes de Argentina, también pendientes de España, pendientes de las últimas horas. Muchas gracias, Javi, por contarnos estas últimas noticias. Volvemos a poner el foco en Oriente Medio, en este caso en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que dice que las negociaciones sobre los rehenes se encuentran en una etapa crítica y final. Qatar ha dicho que las negociaciones para liberar a estos rehenes capturados por Hamas durante el ataque del pasado 7 de octubre están en una etapa crítica y final. De hecho, Times of Israel ha informado que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Mayed Al-Ansari, ha dicho que están en el punto más cercano en el que han llegado jamás para llegar a un acuerdo. Además, agrega que las negociaciones se encontraban en una etapa crítica y final. Se informa de que este acuerdo implicaría una pausa de varios días en las hostilidades, la liberación de unos 50 rehenes civiles por parte de Hamas, la liberación de mujeres y niños palestinos detenidos bajo custodia israelí, según una fuente que estará informando a la agencia Reuters.
Seguimos hablando de Israel. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha emitido una declaración advirtiendo que el supuesto acuerdo de rehenes está tomando forma. Sin embargo, hay voces discordantes, voces que afirman a un posible desastre, y precisamente hablando de voces, hoy hemos tenido al portavoz de Israel en una entrevista con José Biziner, que hablaba de las opciones de una pausa temporal y también exigía la liberación total de los rehenes. Escuchamos al portavoz de Israel. There will be no temporary pause in the fighting without a massive release of our hostages. That is our demand. We're willing to consider a temporary pause in order to get those hostages out. We're desperate to get our children back, but this war will ultimately end with the total destruction of Hamas. Because on October 7th, Hamas perpetrated the deadliest terror attack in world history after 9/11. They brutally, sadistically murdered 1,200 people, and then they promised to do it again. So this war will end with the return of our hostages and the total destruction of Hamas. That is the only way that all of this can end. Escuchábamos a Eylon Levy, el portavoz de Israel, un poco en la misma línea del propio ministro de Seguridad Nacional israelí, que dice que está muy preocupado porque se hable de algún acuerdo. Dice que están manteniendo al margen de los detalles a los ministros y que no les dicen la verdad. Dice Ben-Gvir que los rumores apuntan a que Israel va a cometer nuevamente un gran error similar al del acuerdo Sarit de 2011. Además, afirma estar preocupado por un acuerdo que podría provocar un desastre, citando la posible liberación de prisioneros palestinos, además de permitir la entrada de combustible a la franja de Gaza. Precisamente el Wall Street Journal está informando este martes, citando a algunos funcionarios israelíes, de que las fuerzas de defensa israelíes están desplegando 100.000 soldados en la frontera con el Líbano. El ejército israelí y los residentes fronterizos están presionando a Netanyahu para que elimine la amenaza de Hezbollah. De hecho, el primer ministro se resiste a las demandas de tomar medidas en la tensa frontera con el Líbano, al tiempo que emite advertencias a las fuerzas respaldadas por Irán. Desde el 7 de octubre, Hezbollah ha comenzado a llevar a cabo operaciones contra las fuerzas de defensa israelíes, y estas últimas están respondiendo en consecuencia atacando zonas fronterizas en el sur del Líbano. Seguimos hablando de más noticias, seguimos en este caso poniendo el foco en Israel, con el ejército que ha rodeado la ciudad norteña de Jabalia, según ha dicho este mismo lunes por la tarde. Apuntan a que ha completado el cerco de Jabalia y que está listo para continuar los ataques en la zona. Esto es lo que han dicho en las redes sociales, afirmando también en este caso haber destruido una infraestructura perteneciente al grupo terrorista de Hamas. El ejército dice que ha destruido varios túneles y lanzadores de cohetes y que ha confiscado armas en hogares civiles. Esto sigue una noche de intensos bombardeos en todo el norte, donde se ha informado en este caso de decenas de muertes. El campo de refugiados de Jabalia también ha sido un blanco regular de ataques aéreos por parte de Israel. Seguimos hablando de ataques, en este caso en el sur del Líbano, que según afirman medios libaneses habría terminado hoy con la vida de 2 periodistas y también de otro civil. Esto es lo que dice la televisión libanesa Al Mayadin, que apunta que 2 de sus miembros de su personal han fallecido en las últimas horas. La Agencia Nacional de Noticias Estatal informa sobre la muerte de 3 ciudadanos en la zona de Tahrir Harf. Además, dice que su corresponsal Farah Amar y su camarógrafo Rabi Mamari han muerto en un ataque por parte de Israel. Por su parte, las FDI han dicho que han atacado objetivos de Hezbollah, incluidos escuadrones de lanzamiento de misiles y otros sitios militares. Hasta el momento no ha comentado nada sobre las afirmaciones libanesas. Seguimos pendientes de las últimas horas, de toda la actualidad. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones, tecnología, ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todas las noticias de todas las últimas horas que nos vuelven a llevar, en este caso a hablar de Israel, que ha llamado a su embajador en Sudáfrica de vuelta a Jerusalén para consultas antes de una votación parlamentaria en el país africano para decidir el destino de la embajada israelí este martes. Las relaciones diplomáticas entre ambos países han experimentado recientemente un aumento de las tensiones a causa de la guerra contra Gaza. De hecho, el presidente sudafricano Ramaphosa ha dicho previamente que su país cree que Israel está cometiendo crímenes de guerra y genocidio en Gaza. Dice en este caso, Israel dice que a raíz de las últimas declaraciones sudafricanas, el embajador de Israel en Pretoria ha sido llamado a Jerusalén para consultas. Esto es lo que ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel a última hora de este lunes en X, antes conocido como Twitter. Pendientes de más noticias, dos barcos comerciales que han desviado su rumbo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén estaban conectados al mismo grupo marítimo cuyo barco fue capturado por los hutíes de Yemen según datos de envío y la compañía británica de seguridad marítima Ambri. Israel dijo el domingo que los hutíes se habían apoderado de un carguero de propiedad británica y operado por japoneses en el sur del Mar Rojo y ha descrito este incidente como un acto de terrorismo iraní con consecuencias para la seguridad marítima internacional. Precisamente en este sentido, Israel está recomendando a los buques vinculados a Israel que refuercen las medidas de seguridad. Esta advertencia de la consultora de riesgos Ambri llega, según apunta, después de que comandos hutíes yemeníes se apoderaran de un buque de carga en el Mar Rojo en helicóptero. Según sus expertos, la participación de esos comandos indica la participación iraní, cuyas fuerzas utilizan precisamente esa táctica. Precisamente hablamos de Irán. El comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán asegura que Israel fue derrotado por la resistencia del pueblo palestino y por sus propios errores. Según el general iraní, dice que el enemigo ha sido derrotado por la resistencia del inocente y fiel pueblo palestino y también por sus propios errores. En este sentido, ha señalado que con una operación terrestre las fuerzas de Israel se han puesto al alcance de los combatientes palestinos dentro de Gaza. Dice además que como resultado de esto, al menos 15 tanques y varios vehículos de transporte de tropas son destruidos y algunos de ellos están muriendo cada día. Dice además que si Dios quiere, los palestinos saldrán victoriosos en la batalla contra Israel. Además, al señalar los bombardeos israelíes contra personas inocentes en Gaza, Salami ha puntualizado que el régimen israelí ha fracasado en lo que respecta a la moralidad, ha sido aislado políticamente y además ha actuado estúpidamente en términos tácticos. Dice este general que Israel está repitiendo sus errores y además en sus errores radica su colapso y su aniquilación.
Hablamos ahora de Estados Unidos, que se encuentra en un territorio inexplorado al abordar la guerra entre Israel y Hamas, mientras el presidente Joe Biden se vuelve más crítico cada vez con Israel en medio de presiones para frenar sus acciones en Gaza. En declaraciones del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos apunta a que a medida que avanza la guerra, Biden está más inclinado que antes a presionar por la moderación, ahora que según él Israel ha tenido un éxito militar muy claro. Esto es lo que dice Michael Doran, que además fue miembro de la Seguridad Nacional en la administración del presidente George Bush, donde coordinó la estrategia estadounidense en Oriente Medio. También dice que Biden enfrenta circunstancias sin precedentes en el Medio Oriente para lograr un equilibrio y que esto incluye proteger las bases estadounidenses en Oriente Medio de los representantes iraníes que han llevado a cabo repetidos ataques. Además, las manifestaciones en Estados Unidos también podrían causarle problemas en las urnas en 2024, sobre todo entre los votantes musulmanes y especialmente en Michigan. Hablamos ahora de Irak. La milicia iraquí Resistencia Islámica de Irak, apoyada por Irán, ha reclamado este lunes la autoría de un ataque con drones contra la base estadounidense de Ain al-Assad en el oeste de Irak. Dicen en un comunicado que en respuesta a los crímenes cometidos por el enemigo contra su pueblo en Gaza, los mujahidines de la Resistencia Islámica en Irak han atacado la base de ocupación estadounidense en Ain al-Assad en el oeste de Irak con un avión no tripulado. Además, apuntan a que han alcanzado directamente su objetivo. Esto es lo que ha publicado la milicia en su canal de Telegram. Hasta ahora ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos ni el Mando Central de Estados Unidos se han pronunciado al respecto, aunque las autoridades del país han repetido en numerosas ocasiones que responderían a estas hostilidades en el momento y el lugar que ellos consideren oportunos. La Resistencia Islámica de Irak ha realizado decenas de ataques contra las bases de Estados Unidos, tanto en Irak como en Siria, como muestra de apoyo al pueblo palestino. Seguimos con más noticias. Ponemos el foco de nuevo en Estados Unidos, en el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, que afirma que es Hamas quien busca borrar a Israel del mapa. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado este lunes que la palabra genocidio está siendo usada de forma inapropiada para cargar contra Israel cuando en realidad es lo que quiere Hamas. Escuchamos precisamente a John Kirby hablando sobre los rehenes. You saw the op-ed piece that the president wrote for the Washington Post over the weekend, laying out how the world faces an inflection point right now. Again, about where the choices we make will determine our future for generations to come. As he noted, we continue to stand firmly with the Israeli people as they defend themselves against Hamas, a terrorist group that has vowed to wipe Israel off the map and has promised to conduct attacks similar to the ones on September 7th of October again and again and again. So President Biden and the team here is doing everything we can to help get the hostages that Hamas took, get them released, including young children and, of course, Americans that are in that pool. Now, I know this is of great interest to all of you. I just want to let you know we're still working this hour by hour. I do not have an update for you on the hostage deal that we're trying to negotiate, but as you heard the Deputy National Security Advisor say yesterday, we believe we're closer than we've ever been. So we're hopeful, but there's still work to be done, and nothing is done until it's all done. So we're going to keep. Dice el propio Kirby que la palabra genocidio está siendo usada de forma bastante inapropiada por muchas personas diferentes, que lo que Hamas quiere, dice que es un genocidio, que lo que quieren es borrar a Israel del mapa y de hecho lo han dicho públicamente en más de una ocasión en este sentido. De hecho ha defendido que las acciones del ejército de Israel, que ya han dejado desde luego a muchos fallecidos, no están intentando borrar del mapa ni a la franja de Gaza ni al pueblo palestino y que solo está intentando defenderse contra una amenaza terrorista. Precisamente ponemos el foco en el ejército de Estados Unidos, que está probando un nuevo y potente misil que eventualmente reemplazará los sistemas de misiles tácticos del ejército, un arma que hizo su debut en el campo de batalla en Ucrania el mes pasado en un ataque efectivo contra la flota de helicópteros de Rusia. El programa Precisión Strike Missile ha estado en proceso durante algunos años y está destinado a proporcionar a las unidades de artillería de campaña apoyo ampliado de largo alcance y capacidades de ataque profundo. Durante una demostración la semana pasada en el campo de misiles White Sands en Nuevo México, el misil superó un vuelo de prueba de calificación de producción. De hecho, el ejército dijo en una declaración que recientemente disparó la variante básica de este misil llamado incremento desde un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad en una prueba que demostró ataques exitosos a objetivos. El servicio dice que los resultados preliminares muestran que el misil se desempeñó nominalmente en términos de trayectoria de vuelo prevista, letalidad, ángulo de ataque casi vertical y altura de explosión. Se espera un informe de prueba final que tendrá lugar en diciembre.
Hablamos ahora de Alemania. La ministra del Interior alemana insta a los grupos musulmanes del país a condenar explícitamente los ataques mortíferos perpetrados por Hamas. El país alberga ya unos 5,5 millones de musulmanes, lo que constituye el segundo grupo religioso más grande. En palabras de la propia ministra, dice que espera que las organizaciones musulmanas se posicionen claramente y que cumplan con sus responsabilidades en la sociedad. Esto es lo que ha dicho Nancy Faeser en una entrevista con la emisora alemana ARD, apuntando a que los grupos deben condenar claramente el ataque de Hamas y no solo con un sí, sino afirma además que deben quedar muy claro que están del lado de Israel. Pasamos a hablar de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho este martes que el volumen de ayuda humanitaria proporcionada a la franja de Gaza en medio del conflicto en curso en la región es claramente insuficiente. Dice Lavrov que la situación actual muestra lo catastrófico que puede ser seguir un camino que ignora el derecho internacional, que ya se están viendo consecuencias humanitarias catastróficas en la franja de Gaza, y además dice que el volumen de ayuda humanitaria es claramente insuficiente y las agencias involucradas en la asistencia humanitaria dentro de la ONU están haciendo sonar la alarma. Esto es lo que ha dicho Lavrov en una reunión con varios de sus homólogos de los países de la Liga Árabe y la Organización Cooperación Islámica en Moscú, donde ha reiterado la condena de Rusia al terrorismo en todas sus manifestaciones, pero también ha subrayado la necesidad de luchar contra el terrorismo utilizando métodos que no adopten la forma de castigo colectivo y violen gravemente las normas del derecho internacional humanitario. Lavrov ha pedido reiniciar el proceso de paz sobre la base internacionalmente reconocida que fue aprobada en el marco de la ONU y la Iniciativa de Paz Árabe de 2022. También dijo que los países de la región deberían estar representados en el mecanismo para resolver el conflicto palestino-israelí y agregó que Rusia comparte las valoraciones de la Liga Árabe y los países de la OCI sobre la necesidad de un alto el fuego en la franja de Gaza. De Rusia pasamos a Corea del Norte, que ha notificado a Japón que planea lanzar un satélite entre el miércoles y el 1 de diciembre, una comunicación que según Tokio podría significar un tercer intento de poner en órbita un satélite espía en violación de un acuerdo de la ONU. La Guardia Costera de Japón acaba de decir que Pyongyang ha notificado el lanzamiento en dirección al Mar Amarillo y al Mar de China Oriental. De hecho, la Agencia Estatal de Seguridad Marítima surcoreana ha emitido una advertencia a los buques sobre el lanzamiento previsto para las mismas áreas que los lanzamientos anteriores. Corea del Norte ya habría intentado lanzar 2 veces lo que llamó satélites espía a principios de este año, pero fracasó. El anuncio del lanzamiento provocó la condena inmediata del primer ministro japonés Fumio Kishida, quien dijo que los sistemas de defensa de su país, incluidos los destructores Aegis y los misiles de defensa aérea, estaban preparados para cualquier situación inesperada que surgiera. Hablamos de nuevo de Irán. Su presidente ha confirmado este lunes que el aumento de la producción y las exportaciones de petróleo en medio de las sanciones y amenazas es uno de los grandes hitos del país de Oriente Próximo. De hecho, las proyecciones del Ejecutivo iraní pasan por un aumento de la producción de hasta 4 millones de barriles diarios el año que viene. El ministro de Economía además ha confirmado que la propuesta de presupuesto para 2024-2025 se basa en unas exportaciones de más de 1 millón de barriles a un precio de $65 el barril. Enseguida seguimos con más noticias, con más últimas horas, más actualidad, una breve pausa y volvemos con toda la información aquí en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer
algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas. Precisamente hablábamos de Irán, estábamos hablando de cómo tensionaba el mercado del petróleo. También hablábamos hace apenas unos minutos de una nueva advertencia por parte de un general iraní que decía que Israel ya ha sido derrotado. Pues ojo, porque acabamos de conocer, según informa el medio Israel Today, de que las Fuerzas Armadas de Irán están elevando su nivel de alerta y además han lanzado un gran ejercicio militar, precisamente en un momento en el que se recrudecen las tensiones en el Líbano, con ataques por parte de Israel a Hezbollah, y precisamente en un momento en el que el jefe de la División de Investigación de la Inteligencia Militar advirtió personalmente a Netanyahu de que la crisis sociopolítica que estaba teniendo lugar en Israel estaba animando a Irán, Hezbollah y a Hamas a arriesgarse a actuar contra el país, incluso simultáneamente. Vemos movimientos por parte de los hutíes con las amenazas que están teniendo lugar en el Mar Rojo, y precisamente en este contexto, en un momento en el que Irán está dando por derrotado a Israel, acabamos de conocer que han elevado su nivel de alerta y que además han lanzado un gran ejercicio militar. Siguen las tensiones más allá del posible acuerdo de rehenes en este conflicto en Oriente Medio. Pasamos a hablar de Rusia, que está probando el misil balístico intercontinental más grande del mundo. Lo está sobrevolando sobre el Polo Sur, según un informe publicado por la Agencia Estatal de Noticias del país, que supuestamente fue parcialmente censurado. Según informan, en diciembre van a poner a servicio de combate el primer regimiento con el misil balístico intercontinental Satán II, conocido en Rusia como Sarmat. De hecho, Putin parece estar dispuesto a mostrar su fuerza e intimidar a Occidente con su nuevo armamento nuclear, a pesar de que las pruebas de este arma nuclear intercontinental de 208 toneladas todavía no se han completado. La Agencia Estatal de Noticias rusa TASS informó que incluso un LCI truncado, y suponiendo que todos los lanzamientos sean exitosos, requeriría varios lanzamientos más, incluso a través del Polo Sur. Pasamos a hablar de nuevo de Rusia, y es que Moscú no descarta una compensación por el Nord Stream socavado cuando se conozcan los resultados de la investigación, según ha informado a la agencia RIA el Ministerio de Asuntos Exteriores, un año después de la destrucción por varias explosiones del que fuera ese gasoducto clave para la alimentación energética de Europa y que conectaba a Rusia y Alemania. Siguen los interrogantes sobre la autoría. De hecho, lo último, según las últimas informaciones que publica Washington Post, apunta que la responsabilidad recaería sobre un coronel ucraniano, pero más allá de la prensa, ahora el Kremlin, que siempre pidió un lugar en esta investigación y denunció que los ataques no habían podido producirse sin el apoyo de algunos países, apunta a la posibilidad de pedir una indemnización una vez que se cierre esta investigación. Seguimos con el foco puesto en Rusia, más bien en este caso en Finlandia, que se prepara para cerrar completamente la frontera oriental con Rusia en medio de la actual afluencia de inmigrantes irregulares al país desde el lado ruso, según están informando este martes los medios locales, que apuntan a que tan pronto como finalicen los preparativos, el gobierno va a convocar una sesión extraordinaria para aprobar el cierre de la frontera entre Rusia y Finlandia, según informa el diario Ilta Sanomat. Dicen que con esto Finlandia quiere enviar un mensaje muy claro y contundente a Rusia, que no se van a doblegar ante la guerra híbrida que según ellos estaría llevando a cabo Rusia, según apunta una fuente gubernamental. De hecho, este cierre de 4 cruces fronterizos la semana pasada dicen que no produjo el efecto deseado. De hecho, afirman que Rusia sigue empujando a los inmigrantes irregulares hacia Finlandia a través de los cruces fronterizos que permanecían abiertos. Hablamos ahora de Ucrania, hablamos del propio Zelensky, que rechaza las afirmaciones, las informaciones que apuntan a nuevas negociaciones, a nuevas consultas, en este caso con Rusia. Zelensky dice: es difícil en el campo de batalla, sí, pero hacer amistades o entrar ahora en la mesa diplomática con Rusia no es una opción. Esto es lo que ha dicho Zelensky en una entrevista con el periódico The Sun. En su opinión, Rusia no está dispuesta a detener los combates y que por lo tanto no pueden hablar de paz a cualquier precio. El 4 de noviembre hay que recordar que NBC, citando a funcionarios estadounidenses, informaba de que Estados Unidos y la Unión Europea habían empezado a hablar con Ucrania sobre posibles conversaciones de paz con Rusia y que Kiev incluso podría tener que renunciar a cambio de un compromiso. Según el canal de televisión, los funcionarios estaban hablando tranquilamente con el gobierno ucraniano sobre las posibles negociaciones de paz
con Rusia. Estas conversaciones han incluido líneas generales muy amplias sobre lo que Ucrania podría necesitar, tendría que renunciar para llegar a un acuerdo. Algunas de estas conversaciones tuvieron lugar en octubre, según señala la cadena NBC. Sin embargo, Zelensky ha refutado estos informes durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estaba de visita en Kiev, afirmando que ningún líder de Estados Unidos o de la Unión Europea estaba presionando a Ucrania para que se sentara a la mesa de negociaciones con Rusia. Volvemos a poner el foco en Ucrania. Investigadores ucranianos sospechan que un legislador intentó sobornar al jefe de una agencia de reconstrucción del gobierno en el primer soborno documentado en criptomonedas en el país. Esto es lo que han dicho las autoridades este mismo martes. De hecho, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ha dicho que se cree que este legislador, miembro del Comité Anticorrupción del Parlamento, ofreció el equivalente a $50.000 en Bitcoin a cambio de fondos estatales para reconstruir la infraestructura bajo su control. La oficina, eso sí, no ha nombrado a este funcionario, a quien los fiscales han entregado una notificación oficial de sospecha. El jefe de la Agencia Estatal de Restauración y Desarrollo de Infraestructura de Ucrania ha denunciado el soborno a las autoridades después de recibir el primer tramo de $10.000. Hablamos ahora de los BRICS. Rusia y la India han iniciado varios ejercicios navales conjuntos en la bahía de Bengala. Esto es lo que ha anunciado la flota rusa del Pacífico. Este ejercicio de 2 días de duración tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las dos armadas y mejorar su capacidad para contrarrestar conjuntamente las amenazas globales y garantizar la seguridad del transporte marítimo civil en la región de Asia y el Pacífico. En un comunicado apuntan a que durante este ejercicio los marineros de ambos países han realizado maniobras conjuntas como parte de diversas formaciones y que además realizan entrenamientos en materia de defensa aérea y comunicaciones. En la práctica está previsto practicar el reabastecimiento de suministros en movimiento y el uso conjunto de barcos de cubierta. Además, también insisten en el uso de helicópteros con base en este comunicado. Precisamente hablando de los BRICS, Sudáfrica está acogiendo ya una cumbre virtual de los BRICS, de este grupo de naciones, para discutir la guerra entre Israel y Hamas, según informaban precisamente ayer por la noche desde Pretoria. De hecho, los miembros de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, van a participar en esta reunión que ha empezado hace apenas unas horas, presidida por el propio Cyril Ramaphosa, y en la que van a participar tanto Vladimir Putin como Xi Jinping. Como les decíamos, va a ser organizada por el presidente sudafricano con el objetivo de facilitar una respuesta unificada al conflicto entre Hamas e Israel. Los líderes de Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, todos ellos están invitados a unirse al grupo de los BRICS en agosto y también van a participar en esta reunión en línea que se va a producir este martes. Ojo, porque también se espera que participe el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, según informó el propio Cyril Ramaphosa. Pendientes también de Argentina, 2 días después de resultar presidente electo de Argentina, el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, se reúne con el jefe de Estado, Alberto Fernández, en la Quinta de los Olivos. El economista ha salido de su búnker de campaña y hospedaje desde hace algunas semanas para cruzar la ciudad y llegar a la residencia presidencial. El encuentro, que sirve como un espaldarazo de cara a la transición, se da antes de la apertura de los mercados. La reunión entre Milei y Fernández arrancó a eso de las 8:30 hora local y el economista llegó minutos antes a la Quinta de los Olivos junto a Nicolás Pose, quien se especula que sería nombrado como jefe de gabinete del próximo gobierno, y además junto con Fernández estaban el secretario general de la presidencia, Julio Vito Bello, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos. En este encuentro entre el presidente electo y el jefe de Estado ha trascendido durante las primeras horas después de algunas tensiones y diferencias que salieron a la luz el lunes y que derivaron en un comunicado de la Libertad Avanza en el que se afirmaba que no había ninguna reunión prevista. Ponemos el foco ahora en la inteligencia artificial, en el embrollo, la rebelión que se sigue produciendo en OpenAI, donde casi todos los empleados han amenazado con renunciar y seguir a recientemente destituido Sam Altman para trabajar en el mayor inversor de la compañía, para trabajar en Microsoft. Un pulso que lanzan a menos que la junta actual renuncie, lo que deja cada vez más incierto el futuro de la startup de inteligencia artificial de alto perfil. Más de 700 de los cerca de 770 empleados de esta firma de inteligencia artificial han firmado una carta este lunes dirigida a la junta directiva de OpenAI, afirmando que los firmantes no pueden trabajar para
o con personas que carecen de competencia, juicio y cuidado por su misión y sus empleados. En esta misiva solicitan la renuncia de todos los miembros de la junta directiva y que Altman sea reintegrado, o de lo contrario los empleados podrían pasarse a Microsoft. El gigante del software, según apuntan, les habría asegurado que hay puestos para todos los empleados de OpenAI después de un fin de semana convulso que arrancaba con la destitución del cofundador Sam Altman y la renuncia en solidaridad de su socio Greg Brockman. Se zanjaba el nombramiento de Messire como nuevo director ejecutivo, mientras que Altman y Sir ingresaban en Microsoft. Pasamos a hablar ahora de economía, pasamos a hablar de política monetaria, y es que calma tensa los bonos de la eurozona, entre las palabras de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, que no dejan de rechazar las expectativas de recortes de los tipos de interés a principios de 2024. Las apuestas del mercado sobre la política monetaria descontaban la semana pasada hasta 100 puntos básicos de reducción en 2024, con un 80% de opciones de un primer recorte en abril, después de que los datos estadounidenses sugirieran que la lucha contra la inflación podría terminar pronto. Los forwards de tipos de interés a corto plazo en euros del Banco Central Europeo están descontando una opción de cerca del 60% de un recorte de tipos en abril del próximo año y un acumulado de 90 puntos básicos para finales de año. Y mientras, el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años de Alemania, es decir, del punto de referencia para la zona euro, retrocede 4 puntos básicos hasta el 2,58% después de aumentar durante la jornada de ayer. Hablamos ahora de China. Las acciones inmobiliarias están subiendo con fuerza en medio de las informaciones de que las autoridades financieras han pedido a los prestamistas estatales que ofrezcan más crédito a los promotores privados. El índice Hansen Mainland Properties se dispara un 4,4%. De hecho, Sunac China sube hasta un 21% y también vemos fuertes subidas en China Bank, en torno al 4,1%, y en Longford Group hasta el 7,5%. Ojo, porque también nos fijamos en Country Garden y en China Overseas Land, aumentando un 7,3% y un 4,7% respectivamente. De China pasamos a Reino Unido. Gran Bretaña se han dotado menos de lo previsto por sus analistas presupuestarios en los primeros 7 meses del año financiero, según las cifras oficiales previstas en el día previo a que el secretario Jeremy Hunt haga pública la declaración de otoño. El endeudamiento del gobierno entre abril y octubre ascendió a 98.300 millones de libras, acorde a los números de la Oficina de Estadísticas Nacionales, de cerca de 22.000 millones de libras más que en el mismo periodo del año pasado, pero casi 17.000 millones de libras menos que la Oficina de Presupuestos. El asunto es que ayer el primer ministro Rishi Sunak anunció una bajada de impuestos que dificultará que el gobierno cumpla su objetivo de reducir la deuda sobre PIB en el último año en el plan quincenal que tiene trazado en el 10 de Downing Street. De hecho, Hunt está considerando una serie de opciones para aliviar la carga fiscal de los votantes que están del lado mayoritariamente del opositor Partido Laborista. A largo plazo, muchos analistas dicen que se necesitan aumentos de impuestos, no recortes, para enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población, los mayores costes de la deuda y el lento crecimiento económico. Pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, quédense porque enseguida volvemos con el mejor análisis, los mejores expertos, una breve pausa y volvemos aquí en Negocios Televisión.